Bueno, sean bienvenidos. Mi nombre es Diego Giordano, soy profesor de física y en este caso veremos cómo resolver problemas relacionados con calor específico. Seguramente les debe pasar que a veces resuelven problemas de forma totalmente mecánica y les sale bien matemáticamente, pero siguen sin entender nada. Para que no suceda eso y para que el profesor después no les pregunte alguna pregunta que tenga que ver o tratando de indagar si ustedes saben realmente el tema, vamos a ver estas tres cosas. Lo primero es qué es el calor específico para poder entenderlo mejor, cuál es la fórmula, cómo es que se maneja, qué cosas, qué parámetros maneja y finalmente cómo se resuelven los problemas. Bueno, vamos a comenzar. Aquí empezamos para resolver la primera pregunta. ¿Qué es el calor específico? Ante todo hay que aclarar una cuestión. La diferencia entre calor y temperatura para que no se confundan, ¿sí? La temperatura es una propiedad inherente de los materiales, ¿sí? Tiene que ver con la energía cinética, o sea que tanto se mueven las partículas. Y el calor tiene que ver con la transferencia de energía, ¿sí? No existe calor en el vacío porque no hay transferencia de energía, porque no existen moléculas para transferirla. Una de las preguntas que se las pueden hacer tranquilamente. Bueno, ¿qué es? Primero, el calor específico es un calor que está tabulado, ya está medido. Para cada componente específico hay un determinado calor específico. Ahora, ¿cómo es que surge? Primero, hay una tabla donde te especifica el elemento y te especifica el calor específico. Hay dos tipos de tablas. Nosotros vamos a usar la que tiene calorías sobre gramos por grado centígrado. Este valor que está acá se obtiene sencillamente de 1 gramo de masa, imaginemos 1 gramo de masa de agua, que está inicialmente a una temperatura de 20 grados centígrados inicial. El calor específico es la cantidad de calor que yo debo darle a ese gramo de agua o de masa, puede ser de agua, de cobre, de plomo, digamos la lista sigue, para que pase de 20 grados a 21, o sea, para que suba 1 grado, ¿sí? Ese es el calor específico, el calor necesario para que suba una masa de 1 gramo de un elemento determinado a 1 grado de 1 grado centígrado, ¿sí? O sea que bueno, eso sería para empezar y para entender qué es. Y empezamos por la segunda, que es empezar a analizar la fórmula para que entiendan cómo usarla, sobre todo cómo usarla. Si ustedes entienden de qué se trata esto, les va a ser mucho más fácil los problemas. Vamos a ver, la fórmula es la siguiente. Esta que está aquí. ¿Qué es todo esto? Q es la cantidad de calor o calorías. M es la masa. Esto es el calor específico, lo que sale de esa tabla que les mostré anteriormente. Y TF y TI es la temperatura final y la temperatura inicial. Si ustedes lo buscan en internet probablemente les den algo así como esto, un triángulo y un T. En matemática esta simbología, este triángulo significa delta y delta significa que es cuando hay una variación de algo, en este caso una variación de temperatura. Para entender esta fórmula vamos a ver qué era el calor específico. El calor específico era la cantidad de calor que tenías que entregarle a una sustancia específica de una masa de 1 gramo para que pase, por ejemplo, de 10 a 11 grados de temperatura. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de querer 1 gramo elijo cualquier masa? Por ejemplo, 31,2 gramos. Y si en vez de querer que avance o que se eleve 1 grado, pretendo que se eleve 20 grados o 25 grados. El calor específico no responde a eso, pero sí tenemos esta fórmula que lo que hace es darnos la cantidad de calor que yo preciso para que, en este caso no es solo 1 gramo, para que yo, si pongo cualquier masa, 350 gramos, la que se les ocurra, de una sustancia específica, por eso se aclara el calor específico de la sustancia. Vamos a imaginar que hablemos del vidrio, tenemos que buscar en la tabla el calor específico del vidrio y lo colocamos aquí. Y la temperatura inicial que deseamos, por ejemplo 20 grados, y la final que puede ser 28 grados. ¿Sí? Final 28, inicial 20, 21 grados. ¿Sí? Lo que tiene que quedar en claro es que esta fórmula es un modo de poder extender la masa a cualquier tipo de valor
y la temperatura inicial y final a cualquier tipo de temperatura. Entonces ahí me daría como solución la cantidad de calor necesaria, ¿sí? Bien, 5 cosas. Sin saber física, los profesores lo que hacemos es mostrarles 4 cosas para que ustedes puedan resolver la quinta. Este es un problema, es una cuestión muy sencilla. Acá hay 5 bolas de billar, 5 bolas de pool. Graben los colores. Son 5, igual que la fórmula. Si yo la escondo y yo le doy los datos de las otras 4, ustedes tranquilamente con esa información pueden resolver que la que falta es la naranja. Esto es lo que sucede con las fórmulas. Siempre va a haber una incógnita, pero te van a dar el resto de los datos para que puedas averiguar lo que falta. Bueno, vamos a comenzar con un problema típico sobre calor específico. Bueno, perdón, no es lo mío mi ortografía, perdón por las letras, pero vamos a leerlo con detenimiento. ¿A qué temperatura llegará una taza si se sabe que su masa es de 0,25 kilogramos y que cuando se le dio una energía calórica de 700 calorías, la taza tenía 5 grados centígrados de temperatura? Me faltó aclarar que era de vidrio, ¿sí? Así lo podemos buscar en la tabla de calor específico. Bueno, vamos a borrar esto y vamos a describir cuál es la incógnita, qué es lo que se está pidiendo y cuáles son los datos, esas bolas de billar que yo dispongo para encontrar la que no tengo, ¿sí? Primero, ¿qué es lo que se está pidiendo realmente? ¿A qué temperatura llegará? La temperatura llegará es la temperatura final, ¿sí? O sea que ya hemos identificado la incógnita. Entonces ahora vamos a pasar en blanco todos los datos que tenemos para después armar bien la fórmula. Bien, nos encontramos con la cuestión típica que se suele hacer en los problemas, que es pasaje de unidades. Que esto habría que repasarlo, pero básicamente el gran problema es pasar la masa de kilogramo a gramo, que es una pavada, pero yo les voy a dar el dato de la regla de 3 simple, por si no lo resuelven rápido. Hay que pasar 0,25 kilogramos a gramos. ¿Por qué? Porque todas las unidades, la unidad de calor específico está en gramos, entonces no podemos cancelar gramos con kilogramos, tiene que ser la misma unidad. Para eso yo siempre utilizo la regla de 3 simple, que dice que si un kilogramo de masa equivale a 1000 gramos, ¿cuánto equivaldrá 0,25 kilogramos? En la regla de 3 simple, los cruzados se multiplican y el que queda se divide. De este modo podemos anular kilogramo con kilogramo y me va a quedar de esta cuenta 250 gramos. Aclarado este punto, vamos a anotar todos los datos. Bueno, pasando en blanco todos los datos que tenemos la masa, que ya la pasamos de kilogramo a gramo, 250 gramos. Después tenemos la temperatura inicial, porque me dice el problema es que estaba en esa temperatura, o sea que es la inicial, 5 gramos, 5 grados centígrados. La energía calórica, o el calor que se le dio, que es 700 calorías, que es Q, y el calor específico, que en este caso es del vidrio. Tengo que ir a la tabla y ver ese dato, que es esto. Dato importante, trabajen siempre con fórmulas. Nunca hagan solo los números porque el profesor no va a saber si descubrieron la cantidad de pera, de manzana o de calor específico. O sea que tienen que trabajar con las unidades. Se les va a ir anulando y van a tener un mejor control sobre la fórmula. Y bueno, en este caso la unidad es caloría por grado centígrado sobre gramos. Ahora vamos a reemplazarlo donde está la fórmula. Donde dice Q voy a colocar este valor. Donde dice masa voy a colocar este otro valor. Donde dice calor específico voy a colocar este valor. A mi incógnita le voy a poner una X y donde dice temperatura inicial voy a ponerle 5 grados. Bueno, lo que hicimos acá fue acomodar en la fórmula los datos que teníamos. En este caso, donde dice Q puse 700 calorías, donde dice masa los 250 gramos, calor específico sacado de la tabla, 0,186 calorías sobre gramos por grado centígrado. Coloquen todas las unidades, van a ir viendo que se va a ir
esté depurando a una única unidad. Después temperatura inicial, que es mi X, mi incógnita, menos la temperatura inicial, ¿sí? Ahora, un consejo, cuando vean algo fácil en la fórmula, traten de hacerlo. En este caso, lo más fácil es multiplicar estos dos números para que se vaya reduciendo el problema. Esta multiplicación me dio 46,5. Como yo trabajé con unidades, es gramos por caloría sobre gramos por grado centígrado. Y miren lo que pasa, gramos está arriba y gramos está abajo. Con lo cual esa es la unidad, una unidad que ya estaría volando de la fórmula. Ahora vamos a ver que como este valor está multiplicando, pasaría hacia aquel lado dividiendo, ¿sí? Bueno, y ahora viene la última parte, que es de la división de 700 dividido 46,5. Esta división me va a quedar 15, pero fíjese también de nuevo lo que pasa con las unidades. Calorías que está arriba se va abajo con calorías y me queda grado centígrado muy debajo de la unidad 46,5, con lo cual esto pasa hacia arriba, ¿sí? Me quedarían 15 grados centígrados. La última parte de este 5 que está restando para dejar a la X sola, que es mi temperatura final, tiene que pasar del otro lado sumando. Da 15,0 algo, pero bueno, yo lo redondeé 15. Y es 15 más 5, da un total de 20 grados centígrados temperatura final. Ahí se daría por resuelto este problema. Espero que les haya servido.